Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Austriaco. Si has decidido ahora o recientemente empezar en Bitcoin, empezar a comprar y tienes dudas del precio, de qué mirar, te voy a explicar en este vídeo las mejores formas de entender el precio de Bitcoin. Lo primero de todo es que Bitcoin no es una inversión cualquiera, Bitcoin es una forma de ahorro porque es dinero de verdad. Hoy solo vamos a hablar del precio, de cuándo comprar y cuándo no comprar. No nos vamos a centrar en comprarlo en una plataforma centralizada o tenerlo en una billetera fría. Va a ser solo hablar de debería entrar, no debería entrar, cuánto debería poner, cuánto no. Así que vamos a ello. Lo primero de todo, Bitcoin tú lo deberías usar como una forma de ahorrar a largo plazo. Si tú quieres comprar Bitcoin solo para hacerte rico en un año, no te recomiendo que compres este activo, porque no ha nacido para esto. Bitcoin es simplemente una forma de guardar tu tiempo y energía que has conseguido trabajando en algo que no te puede devaluar un político. Entonces, tú dices, quiero comprar Bitcoin porque veo que mi patrimonio no crece, cada vez soy más pobre con los euros y el salario no me renta. Voy a poner una parte de mi salario allí y ese dinero se va a conservar o a aumentar a lo largo del tiempo. Piensa que Bitcoin es la mayor transferencia de riqueza para los nuevos, para los que empiezan, para los que quieren un sistema nuevo, versus los que ya tienen inmuebles, tienen muchas acciones compradas y tienen fondos de renta fija gigantes. Nosotros con Bitcoin lo que queremos aquí es hacer la apuesta que ellos no pueden hacer porque no está regulada y te va a hacer más libre y tener poder y control real sobre tu dinero y tu tiempo. Lo primero que hay que entender para entender el precio de Bitcoin es que, a diferencia de otros activos, Bitcoin es un libro abierto. Todas las cuentas, todas las transacciones las podemos consultar en la red. Esto se llama on-chain. On-chain analysis quiere decir que podemos ver lo que está pasando en la cadena de Bitcoin a tiempo real, las monedas que se están moviendo, a qué precio, cuántas direcciones nuevas hay en la red, cuántas direcciones con mucho Bitcoin están vendiendo, cuántas direcciones con poco Bitcoin están comprando más, y esto nos hace una idea global, exacta, auditable a tiempo real de cómo está la red en ese momento. Tú no puedes saber esto mismo de las acciones de Coca-Cola o de los pisos que se están vendiendo en Madrid. En cambio, Bitcoin es súper transparente y esto nos da una ventaja gigante porque podemos saber lo que está haciendo la red en este mismo momento. No tener esta información sería fatal. Pues te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una idea de comprarte un piso en una ciudad, vamos a suponer que es Valencia, tú vas a entrar en el mercado idealista y vas a ver las casas que hay a la venta y verás diferentes precios, diferentes zonas. Pero tienes que estar mucho tiempo buscando, analizando y realmente no van a saber cuántas casas se ha vendido por 300.000, cuántas casas se vendieron por 200.000, cuánto hace que compraron las casas que se construyeron allí y a qué precio lo compraron. Toda esta información no la tienes a mano, con Bitcoin sí. Entonces, si yo voy a Valencia a comprarme una casa, por ejemplo, y veo que vale 400.000, digo, ostras, ¿este precio es real? ¿Será la primera casa que se venda a 400.000? Las de la zona alrededor se venden a 400.000, pero las han puesto ahora a este precio, hace una semana, o hace 2 semanas, o hace un mes, o las compraron a 1.000.000 hace 10 años y ahora se venden a 400.000, y eso me daría una idea de que estoy comprando a buen precio. No lo sabemos. Tienes que estar todos los días mirando el mercado de viviendas, mirando idealista, miles y miles de pisos para saber cómo está fluctuando y tomar nota de todo ello. Eso es imposible. Con Bitcoin, en un par de clics lo tienes todo a tu disposición. Te voy a enseñar ahora las 3 métricas principales que yo miro y que cualquiera que esté en el mundo Bitcoin desde hace tiempo debería conocer, porque es realmente un método prácticamente infalible para que no te comas estas bajadas gigantes nada más compras. Esto te ayudará a promediar un precio de entrada bueno y con el largo del tiempo salir ganando en tan solo 1 o 2 años y no tener que esperar mínimo 4 años, que es el periodo en que Bitcoin suele volver a estar en ganancias aunque hayas comprado en el máximo. La primera métrica es la Power of Law. La Power of Law, la ley de potencia en español, lo que hace es coger el crecimiento de la red de Bitcoin a lo largo de la historia y ha conseguido observar con una muy alta correlación que el precio sigue una ley de potencia, una ley de la física que tiene en cuenta cuántas direcciones de Bitcoin se están creando, cómo está subiendo la capacidad de cómputo de la red de Bitcoin y cómo se relaciona esto con el precio. Entonces tenemos un crecimiento esperado de la red. Es simplemente un marco para saber el tamaño de la red, cómo será en un futuro, cómo es hoy y cuál es el precio esperado. La vamos a ver ahora. Aquí podemos ver en el gráfico cómo el precio, que es la línea naranja que tiene con sus picos, que son los ciclos que ha vivido Bitcoin, alcistas y bajistas, se ha mantenido entre la línea morada y la línea roja, siendo la línea verde la media que tiene en cuenta todas estas métricas que te he dicho antes, la ley de potencia. Como podemos ver aquí, se ha mantenido muy fiel y vemos que cuando el precio está cerca de la línea roja suele marcar un suelo de mercado.
Vamos a ver ahora más de cerca la situación actual. Aquí podemos ver el ciclo de 2021 y el ciclo de 2022, cómo el precio subió mucho y se acercó a la línea púrpura. El precio en ese momento de la línea púrpura eran 95.000 dólares, como puedes ver aquí. El precio en el que estaba Bitcoin era 57.000 dólares. La Power of Law marcaba 20.000 dólares y la línea roja, que era el suelo de mercado, era de 7.000 dólares. Entonces, en este mismo momento podíamos ver como el precio estaba muy arriba, muy por encima de la línea verde. Había una desviación bastante alta. No era buen momento para comprar realmente. Entonces, vimos como cayó un poco el precio, volvió a subir y de repente volvimos a la línea de tendencia. Aquí tú podrías haber dicho, mira, estamos en la línea verde, vamos a ponerlo más de cerca. Aquí uno podría decir, ostras, vamos a subir o vamos a bajar porque estamos justo en medio. Pues si tú quieres comprar aquí una parte de tu patrimonio, pues por ejemplo, empezar a meter algo de dinero porque no tienes casi Bitcoin o tienes muy poco, podrías empezar a meterle, yo que sé, 50 euros al mes, 50 euros a la semana, lo que cada uno se pueda permitir y ahorrar a largo plazo. Entonces, en este momento podrías empezar a comprar, digamos. Y vimos cómo siguió cayendo. Eso a ti te debería dar igual. Y puedes seguir comprando viendo que el precio va cayendo y se va acercando a la línea roja. Estos precios son precios muy buenos para entrar. Como vemos aquí, llegamos a los 16.000 dólares cuando la línea roja era de 16.000 dólares también. Este era un momento clave para comprar. Realmente yo en este momento compré, aproveché para comprar bastante Bitcoin y esto me ayudó para luego cuando el precio se va recuperando, por ejemplo, aquí estando ya en 30.000, casi habíamos duplicado ya la inversión y habíamos conseguido revertir las pérdidas que habíamos tenido en estos niveles, ya que aquí entramos más fuerte. Esto es importante que lo entiendas. Entonces, aquí tú puedes seguir comprando porque seguimos abajo y como va pasando el tiempo, la línea roja va subiendo también. Entonces, este precio de aquí, por ejemplo, también era muy bueno. A los 25.000, 24.000 dólares, esta parte de aquí estábamos muy cerca también de la línea roja. Podíamos comprar fuerte. ¿Y qué pasó? Con el tiempo nos fuimos acercando a la línea de tendencia, que es la línea a la que debería seguir más o menos el precio de Bitcoin. Aquí vemos cómo nos acercamos a la línea verde y estuvimos por aquí cerca, donde hubo gente que fue comprando poco a poco, lo mismo que hicimos aquí en 35.000, pero ahora, esta vez en 100.000. Y es que esta es la línea de tendencia del precio ahora mismo. Ahora estamos viendo que el precio de Bitcoin ha caído mucho. Yo he avisado a algunos compañeros para decirles que este precio ya es bueno para entrar. Y es que si nos fijamos, el precio del suelo está en 52.000 dólares y Bitcoin está en 70.000. Recuerda que no tiene por qué llegar a la línea roja. Y en este momento, que la línea roja está en 50.000, puede no ser tocada nunca. Lo importante de entender es que de aquí hasta 50.000 tú puede ser que pierdas un poco. Pero la diferencia es que tienes mucho, mucho, mucho potencial de subida. Puedes subir, por ejemplo, a lo largo de este año hasta 180.000. Estamos hablando de triplicar la inversión prácticamente en un año. Si miramos más a largo plazo, para hacernos una idea, puedes ir viendo que si tú vas comprando en este rango de precio, pues 100 euros al mes o lo que tú puedas permitirte, cuando vaya pasando un par de años, por ejemplo, desde el 2026 hasta el 2030, puede ser que Bitcoin esté en $500.000 y tú tendrás una media de compra, ponle alrededor de 100.000 si te pones a acumular fuerte en estos precios y habrás quintuplicado la inversión. Vemos que la línea púrpura es 1,5 millones, pero no vamos a soñar en esos precios ya que es el extremo de desviación, igual que es el extremo de desviación la línea roja. Si quieres aprender más sobre esta ley de potencia que te acabo de enseñar, te recomiendo que veas el vídeo donde yo expliqué cómo funciona la ley de potencia, cómo la encontramos también en la naturaleza, en los planetas, en bastantes sistemas del día a día del ser humano y cómo es muy improbable que Bitcoin de repente rompiese este patrón de crecimiento que ha mantenido durante los últimos 17 años. Ahora vamos a ver la siguiente métrica, que en realidad son dos y estas son muy importantes para mí. Y te voy a explicar un poco antes de enseñarte el gráfico qué quiere decir esta métrica. Esta métrica lo que hace es mira todas las transacciones de monedas que ha habido en los últimos años y al precio que se han movido estas monedas en los últimos años. Entonces tenemos una media de precio. Te pongo un ejemplo de cómo funcionaría esta métrica si la trasladásemos al mundo inmobiliario. Por ejemplo, si tú tienes una ciudad donde hay 100 pisos y los 100 pisos se venden todos a 300.000 euros, podríamos ver que el precio
realizado, que es el que vamos a ver en la métrica, es de 300.000. Todas las casas se han vendido a 300.000 y quien venda por debajo de 300.000 tiene pérdidas y quien venda por encima tiene ganancias. Muy fácil, ¿verdad? Ahora imagínate que de los 100 pisos se venden todos a 300.000 y de repente un día alguien vende el último piso a 400.000. Eso, en el mundo de las finanzas, hace que el precio se catalogue como que el precio de los pisos de esa ciudad son de 400.000, porque es el precio de referencia, es el último precio al que se ha hecho una transacción. Con Bitcoin pasa lo mismo. Imagínate que todos compramos Bitcoin a 30.000 euros y ahora hay mucha demanda y de repente se venden unos pocos Bitcoin a 1 millón de euros. Tú puedes pensar, sí, el precio de Bitcoin es 1 millón de euros, pero realmente no es tan cierto porque todo el mundo lo compró mucho más barato, a 30.000 euros. Entonces esa gente tiene unas ganancias muy grandes. Si venden a 40.000, 50.000 ya tienen ganancias. Imagínate a 1 millón. Lo que hace esta métrica es, mirando en la cadena de bloque, puede ver todos los bitcoins que se han movido, a qué precio lo ha hecho dentro de la cadena. Para que lo entiendas, es como si, por ejemplo, hay dos pisos o dos bitcoins, uno se vende a 100.000 y el otro se vende a 200.000. No van a poner el precio de 200.000 como el último precio, sino 150.000, que es el precio medio al que se han vendido todos los bitcoins, en este caso dos. Hacen lo mismo con todos los bitcoins que haya en circulación. Y eso nos da un precio mucho más realista. Si piensas en el ejemplo que te he dicho antes, es más realista que el precio de todos los pisos que se han vendido, que era 300.000, que no el último, que solo se vendió uno de los 100 pisos a 400.000. Realmente el precio más cercano, más realista, es 300.000. Vamos a verlo. Aquí tenemos el gráfico y podemos ver el precio de Bitcoin, aquí en forma de arco iris, pero esto es porque están mirando también aparte otra métrica que te enseñan cuándo es el próximo halving, esto no le vamos a hacer caso ahora, y vemos aquí la línea naranja que es el precio medio al que se han movido todos los bitcoins. Cuando tenemos un crecimiento en el precio de Bitcoin, vemos como también pues, crece el precio medio. Por ejemplo, el primer piso que se vendió a 400.000, pues hizo subir un poco la media de precio, pero a medida que se van vendiendo y vendiendo y vendiendo más por encima de 400.000, el precio se va promediando más arriba, más cerca de los 400.000, poniendo el ejemplo que te expliqué de los pisos. Llega un momento en que el precio, por ejemplo, tiene una desviación muy grande de la media de precio. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo el precio está muy arriba y la media aún está muy abajo. Fijaos, 49.000, 20.000. Entonces aquí vemos como la gente tiene muchas ganancias, el precio está muy arriba, pero el precio medio al que se han comprado y vendido las monedas es más cercano a 20.000 que a 50.000. Entonces el precio podemos ver que puede empezar a caer fuerte porque la gente aquí tiene muchas ganancias. Y efectivamente cayó y volvimos a la zona de precio medio, incluso por debajo. El precio estaba en 16.000 y la media de precio en 20.000. ¿Qué señalan estos momentos? Como este de aquí o este de aquí. Nos indican que estos son buenos momentos de compra y es que estás comprando por debajo de la media. La mayoría de bitcoins se han transaccionado por encima del precio al que está actualmente. Aquí abajo también podemos verlo, como nos lo indica con el próximo marcador que tiene que ver con esta métrica, que es esta de aquí. Esto es simplemente la misma métrica, pero luego está dividida para que nos dé una media con el precio. Vemos que cuando está cerca de cero son momentos de compra. Desde aquí el precio no tiende a caer más, sino tiende a subir. Volviendo a este gráfico, podemos ver ahora, en estos últimos días, cómo la caída del precio de Bitcoin se está acercando muy cerca del precio medio. Por eso sería buen momento para comprar. Espero que esta métrica te haya quedado clara. Lo has visto claramente. Si todo el mundo transacciona bitcoins a 50.000, a 50.000, a 50.000, ese precio es bastante realista porque hay muchos bitcoins que se han comprado y vendido a este precio. De hecho, todos los bitcoins, si los divides por el precio que se han vendido, te da eso, te da los 50.000 o 55.000 a los que estamos ahora. Si hemos llegado a 60.000 dólares, eso es una caída máxima del 10% en tu portfolio. Podrías meterle mucho dinero, podrías meter una gran inversión y puedes ver una caída de 10, 15, 20% máximo, pero el potencial de crecimiento es gigante. Por eso es importante tenerlo en cuenta, porque lo importante es que el precio tenga mucho recorrido al alza y poco a la baja. Estos son los buenos momentos para comprar. Ahora vamos a ver ya la última métrica que es importante, más centrada en la red, no tanto en el precio, pero que nos indicaría que es buen momento para comprar, y es que habrían capitulado muchos de los mineros. Los mineros son los que están encontrando bloques de Bitcoin, descifrándolos y consiguiendo la recompensa que son los Bitcoins a cambio.
Estos mineros tienen unas máquinas que les cuestan un dinero y están consumiendo electricidad 24/7 para conseguir esos bitcoins. El coste de minado ahora mismo está cerca de los 70.000, 80.000 dólares. Siempre piensa que depende del país. Hay países donde la electricidad es más barata y países donde la electricidad es más cara. La media, como no es on-chain, no es como lo que te he enseñado antes, se hacen estimaciones, pero aproximadamente rondan estos números, 70.000, 80.000 dólares. ¿Qué pasa? Ahora con el precio por debajo de esta media podemos ver que los mineros pierden dinero, están gastando mucha electricidad y mucha inversión para luego no ganar dinero vendiendo los bitcoins. ¿Qué hacen? Tienen que apagar las máquinas, pero ellos tienen unos costes fijos, tienen alquileres, tienen personal, tienen unos costes en general que tienen que seguir manteniendo. Esto hace que muchos mineros cierren, vendan máquinas y el mercado se pone en rojo. Estas ventas forzadas de los mineros hacen que el suelo de mercado esté muy cerca, porque no se puede sostener la red a estos precios. Entonces, cuando vemos que los mineros están parando máquinas que no les sale rentable minar, también tenemos una buena señal de compra de Bitcoin. Ahora que hemos visto estas métricas y que sabes un poco cómo es el análisis en la cadena de bloque, puedes entender más o menos, mirando estos gráficos que te voy a dejar los links en la descripción, cuándo es buen momento para comprar. Después de ver este vídeo, quiero que tú puedas entrar en los gráficos, en los links, y digas, mira, el precio, por ejemplo, de la ley de potencia, que sigue las leyes de la física, está muy abajo. La red de Bitcoin vale mucho más que eso porque hay muchas direcciones de Bitcoin dentro, hay mucha gente transaccionando, hay muchos mineros minando, gastando mucha energía. Esto le da seguridad a la red. No puede bajar de este precio y tú compres. Luego, cuando veas la siguiente métrica y veas el valor realizado de la red, verás que la mayoría de bitcoins se han transaccionado en un precio de 50.000. Entonces no tiene sentido que la gente que lo compró a 50.000 lo venda a 40.000, porque estarías en pérdidas. Tú no venderías a un precio más bajo del que has comprado. Pues normalmente pasa esto, la gente que compra a 50.000 no lo suele vender a 40.000, porque se entiende que a lo largo del tiempo Bitcoin va a volver a subir de precio y ya venderán en otro momento. Por eso la métrica que te enseñé también es muy importante. Puedes ver el precio medio de Bitcoin y cuándo comprar, cuándo vender, promediando más o menos las compras según cómo debajo está el precio o cómo de cerca está en la media. La media suele marcar el suelo de mercado. Recuerda que esto no es consejo financiero, esto es lo que hago yo y simplemente te lo estoy explicando por si te sirve de ayuda, por si tú crees que esta es buena estrategia. A mí me ha funcionado, mi precio de medio de compra es mucho más bajo que este, no estoy en la misma situación financiera que tú y cada uno es un mundo. Entonces, espero que esto simplemente te sirva y puedas decir, mira, si empiezo a comprar aquí, igual me sale bien. Y cuando pasen 2 o 3 años, seguramente me lo agradecerás. Dirás, ostras, te hice caso, empecé a comprar aquí, allá, vi que el precio estaba alto, vendí un poco, cada uno con su estrategia. Pero esto para mí sienta las bases de cómo comprar Bitcoin y cómo empezar en el tema precio. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado por lo menos un poco para introducirte a los precios, cómo funciona. Voy a seguir subiendo vídeos de cómo funcionan las métricas en cadena, de qué ver, qué no ver, cómo ayudarte para que tengas un poco más de convicción, para que entiendas la red de Bitcoin. Mucha gente dice que no tiene valor, que puede ir a cero, que es muy volátil. No, 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 la volatilidad es la que has visto en los gráficos. Sube y baja dentro de un marco. Ese marco está muy marcado por el número de direcciones, por los mineros, por el gasto eléctrico, cosas que no hablan en la tele ni en las noticias cripto. Recuerda suscribirte, que voy a seguir subiendo vídeos sobre Bitcoin, sobre qué métricas analizar. Ahora que son buenos momentos de compra, no podemos perder esta oportunidad, sobre todo los que quieren tener libertad en su cartera, no depender de los bancos y de aquí 10 años ser personas mucho más libres de lo que lo son hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.